Sin quórum. Finalmente el Frente para la Victoria y sus aliados no juntaron el número necesario para tratar la ley antidespidos. La figura que define, Sergio Massa. Actividad intensa pero breve en el Congreso Nacional. Se cayó la sesión especial. Que esto significa un triunfo para el gobierno que se oponía al tratamiento de esta ley y ha tenido un aliado inevitable que es Sergio Massa. El día miércoles en sesión ordinaria, sin caprichos, sin prepotencia, los argentinos vamos a tener una ley que proteja a los trabajadores de los despidos. En este caso del día de hoy, ni victoria ni derrota. El Frente para la Victoria se encaprichó en pedir una sesión especial para el día de la fecha. Era natural que iba a fracasar. Esto no ha sido una iniciativa de un bloque en particular. No fue el Frente para la Victoria PJ el bloque autor de esta iniciativa. Los autores de esta iniciativa fueron los trabajadores del pueblo argentino, con las 5 centrales sindicales que pidieron que aprobemos la ley que había salido del Senado. Frente a la presión de esta excusa, y entonces hay un compromiso de todos. Si hay un compromiso de todos, esto es para demostrar que en realidad esto es innecesario, es una excusa para movilizaciones con violencia. Sobre el proyecto original del Senado yo tengo mi posición tomada, contraria a la idea de poner un límite a los despidos y demás. En general, ni en Argentina ni en ningún lugar del mundo eso ha tenido éxito. Aquí hay que destacar sobre todo en la actitud de hoy del bloque del Frente Renovador, del bloque Juntos por Argentina y del bloque del Partido Socialista, que han aceptado debatir una ley más ampliada. Y no estamos dispuestos a avanzar con el punto de la doble indemnización. Ni las centrales obreras ni el bloque del Frente Renovador se prestan a la especulación política ni del gobierno ni del Frente para la Victoria. Por eso nosotros el miércoles vamos a votar la ley que proteja a los trabajadores. No me trajo ni más ni menos que el apoyo de mis compañeros a esta Cámara. No me trajo nadie más que mis compañeros que en algún momento me eligieron para conducir un sindicato, y esa representación es la que tengo. Y a este recinto hoy no me trajo nadie a patadas en el culo. La doble indemnización es una ley que destruye pymes. La doble indemnización es mala para generar empleo, genera desempleo. Hoy no hay despidos en la Argentina, es una situación muy difícil. Rechazo la actitud del gobierno, que es la nada. Como si el problema en torno al empleo no existiera. A ver, Chiche, por favor. En realidad me encantaría estar en la Cámara de Diputados en este momento porque es un momento muy especial. Cuando a mí me tocó estar era una escribanía. Ahora por lo menos se puede discutir y aparece Massa con un fuerte liderazgo impidiendo el tratamiento. Pero me parece que hay un problema de base más allá de si es bueno o es malo. Yo creo que no es bueno. Pero en los otros días, cuando el presidente Macri hace el encuentro con los 100 grandes empresarios para impedir los despidos por 3 meses, atrás, en una sala contigua, estaban reunidos con las 3 CGT, con las cuales no pudo acordar. Entonces me parece que a Mauricio Macri, a nuestro presidente, lo que le está faltando en este momento es ese timing, ¿no? Como para poder entender de que no se pueden resolver así las cosas, que no se tiene que cansar de dialogar. Igual no fue un poco naif exponerlo al presidente a negociar él directamente. Pero por supuesto, pero él tendría que haber acordado, luego de agotar todas las posibilidades de diálogo con las 3 centrales y con los empresarios. Eso que hizo fue muy naif. Y si realmente la ley llega a salir con las modificaciones que sea, a mí me parece que no es bueno para él tener que vetarlo. A ver, sí, María, a ver, contextualicemos un poco en qué momento estamos, porque es un momento de pulseadas. Claro. Poco importa ya lo que se está discutiendo, ¿no? Sí, la ley pasó a un segundo plano. Un poco la discusión es si el peronismo se había vuelto a unir, ¿no? Si de la mano de las últimas políticas o decisiones de Mauricio Macri, lo que eso había generado era la unidad de todo el peronismo. Esta ley sale con 2/3 del Senado, viene la marcha de las 5 centrales sindicales
Y hoy en el gobierno estaban muy aliviados en el Poder Ejecutivo, pues sentían que el fracaso de la sesión mostraba los límites y ese peronismo que dividido le permite a Cambiemos, sin tener una mayoría en el Congreso, generar consensos para tenerla. La gran incógnita es Massa, porque la pregunta es si realmente su bloque se dividió, si lo hizo a propósito o no. Digamos, si realmente su bloque se dividió o juega a que no terminás de saber a qué Bueno, Moyano no bajó al final. No, bajó Héctor Daer y no bajó Facundo Moyano. Yo diría que es una victoria temporal del macrismo. Esperemos a la semana que viene. Claro. Esta fue una sesión especial. Massa, como bien dice María, jugó bien. Esta vez para el gobierno fue funcional. Pero la semana que viene, Massa va a querer sacar su propio dictamen, su propia ley. Y yo creo que guarda, porque en coordinación con el Partido Socialista, con Proyecto Sur y tal vez con algún sector kirchnerista y del bloque justicialista, puede salir la ley, con lo cual Macri estaría obligado a vetar. Podría haber insistencia parlamentaria, que la semana que viene estoy seguro que vamos a hablar de esta institución constitucional y ahí se va a desatar otra batalla política. Rafael Flores, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te explique un poco esta pulseada que estamos viendo todos expectantes, ¿no? Yo lo que veo es lo siguiente. Creo que por un lado... íntimamente pienso que la realidad económica no se condiciona demasiado con leyes y tengo mis reservas acerca de hasta dónde va a impedir que continúen los despidos, si es que continúa la misma política económica, una legislación sobre el tema. Pero me interesa plantear que esto también es el resultado de una falta de política por parte del PRO, que carece de dos insumos que para mí son centrales para poder gobernar. Uno es mayor sensibilidad social y el otro es la capacidad de concertar. Si el gobierno de Macri, al comienzo de su gestión, hubiera hecho lo que tenía que hacer, que era un proceso de concertación con los empresarios, con los representantes de los trabajadores, con los actores reales de la economía argentina, planteando el país en llamas que le habían dejado, planteando los tremendos obstáculos que había, y los tremendos obstáculos los tremendos obstáculos que le habían dejado y las cosas que tenía que superar. Si esa concertación se hubiera hecho, creo que estaríamos viendo otra película en este momento. Digo esto en cuanto a que nunca es tarde para hacerlo. Si el gobierno reflexiona y lleva adelante una política de concertación, convocando seriamente a los representantes de los trabajadores y a los empresarios, buscando un paraguas que contenga esa concertación, que bien podría ser, por ejemplo, aprovechando la situación especial de la Argentina, el paraguas de la Iglesia, creo que eso podría resolver el problema por un cauce más natural, más normal y más adecuado. No me parece que esto se vaya a resolver con una ley contra los despidos y mucho menos con el veto a esa ley. Yo adhiero absolutamente a lo que está diciendo. Y hubo una experiencia, y aquí está sentada Chiche Duhalde. La mesa del diálogo argentino en el incendio verdadero del 2001 fue convocada, la verdad que motorizada por Eduardo Duhalde, por un gran olfato de lo que estaba pasando, y de ahí salieron los planes de trabajar, etcétera, etcétera, sin la menor duda. El gobierno, yo creo que acá no ganó ni el gobierno, que creo hoy se sentía preocupado pero aliviado, ni mucho menos ganó el Frente para la Victoria. Perdieron estrepitosamente los dos. El gobierno porque volvió a mostrar ostensiblemente que no tiene capacidad de anticiparse. Ahora va a llamar al diálogo y llega tarde porque tiene la marcha, tiene las protestas sociales, y el Frente para la Victoria tampoco ganó. Para mí el único, si se puede decir la palabra ganador, pero el único victorioso es Sergio Massa, porque le impuso un dique al gobierno y le dijo, ojo, que estoy muy cerca del justicialismo, y le puso un dique al Frente para la Victoria, que si quiere sacar la ley, no va a poder sacarla del Senado. Va a tener que sacar el proyecto que viene modificado. Efectivamente es así. Al principio el gobierno pensó que no necesitaba hacer un llamado a ninguna concertación. Pensó que iba a poder gobernar y que lo iba a manejar. El problema es que aún hoy el gobierno sigue pensando que no necesita llamar a una mesa de diálogo. La prueba fue la convocatoria que mencionaste, cuando llama de raje, porque fue así, de raje, el lunes vengan todos corriendo y tipo maratón empezaron los empresarios a firmar la hojita que mostramos acá, que era prácticamente tipiada. A ver, hace un punto con lo que citabas, Lili, porque no fue un poco, no fue exponer demasiado al presidente de la Nación a negociar esas cuestiones con los sindicalistas. Sí. Y claro, uno se expone al presidente cuando el acuerdo está cerrado. Es muy raro que un presidente se exponga, que le digan que no. Los sindicalistas los convocan, los tenían en otro cuarto, en un momento, digamos, no llegan al acuerdo y quedan incluso muy expuestos ese fracaso ante las sillas vacías los sindicalistas en el propio acto, ¿no? Que como decía Liliana, muy ¿Para qué no improvisado. dice Sánchez? Sí, ¿por qué? No, a ver, me parece que
el presidente lo que hizo el otro día fue efectivamente convocarlos al diálogo y no es la primera vez. Porque si uno recuerda acá en febrero de este año, cuando iniciamos por las iniciativas para la modificación del impuesto a las ganancias y las asignaciones familiares, en ese acto estaban todas las centrales sindicales. Y en ese acto el presidente no fue la corrida, no fue de una manera muy... Pero de febrero... A ver, espérame Luis un segundo. No creen la concertación. Espérame Luis un segundo. Yo voy a aclarar algo. Esto no se soluciona si no es con concertación. Pero aplíquenla. Pero estoy contando algo para que no nos olvidemos, porque siempre miramos pero de el ese día. acto se fueron enojados En los febrero. sindicalistas, del acto de En ganancias, febrero. se fueron defraudados. En febrero. No sé por qué se fueron defraudados, porque pusimos 50.000 millones en los bolsillos de la gente. La escala las pasaron en el 2017. Y era una las escalas las estamos discutiendo ahora. Pero para el 2017. No hay que confundir la foto con el diálogo. Pero las escalas las estamos discutiendo ahora en el Congreso. Pero para el 2017. IVA alimentos, que es la primera vez en 20 años que se baja un impuesto, las estamos discutiendo la semana que viene para ser aprobada en el Congreso. Digo, primer empleo es exactamente la misma ley que hace 2 años Carlos Tomada envió al Congreso. Y nosotros le dijimos, no vamos a hablar con usted porque usted es del Frente para la Victoria. Miramos el proyecto, dijimos, es buen proyecto, le hicimos cambio y lo votamos. La segunda pregunta es, la ley de antidespidos, que en realidad es un cepo al trabajo, que en realidad lo que puede generar es el efecto totalmente contrario. ¿Es buena o es mala? Alfonsín, por favor. Sí, bueno, no sé qué, se han dicho muchas cosas, yo quiero decir... no, en esta pulseada que está jugando el gobierno, ¿no? Problema. Está bien, pero con relación a lo que decía el doctor Flores, ¿no? Que está bien, está bien. Está tuiteando. Yo creo que efectivamente se debía haber llamado al principio, ni bien asumimos, a un acuerdo entre el sector del capital, el sector del trabajo y la política para discutir la proporcionalidad del esfuerzo que hay que hacer hacia adelante y ver cuánto está cada uno. Eso no ocurrió. Eso digo, eso no ocurrió, pero coincido con eso. Eso no, me parece que es bueno destacarlo. Incluso lo ha dicho Fernando también, hacia adelante vamos a procurar que eso ocurra. Las distintas fuerzas, Cambiemos no es un solo partido, son varios. El radicalismo creo que eso tiene la necesidad. Se nota. Ha habido proyectos. Se nota la diferencia. Bueno, no. En buena hora, en buena hora, sí, no hay que disimularlas muy ahora. bien. Bueno, el asunto es cómo se procesan. Claro. Si de manera responsable, de manera constructiva, sin especulaciones. Ahora quiero decir, hoy está la ley, lamentablemente eso no ocurrió, y está la ley. Yo prefiero pensar bien, porque no creo que haga nada, no creo que le haga bien a la sociedad a estar atribuyendo a todo el mundo especulaciones subalternas menores. Yo creo que todos quieren evitar los despidos. Ahora hay 2 propuestas para hacerlo. Ninguna de las propuestas, ninguno de los que defienden la propuesta está en condiciones de demostrarme a mí científicamente, la política no es demostrable, es argumentable la mayoría de las veces, de demostrarme que su propuesta es la más correcta. Creo sinceramente, después de dar una discusión en nuestro bloque y con muchas dudas, que lo que más garantías nos va a dar acerca de la posibilidad de evitar despidos, y no solo de evitarlos, sino de crear nueva fuente de trabajo, es con políticas activas como las que se han anunciado, que no son suficientes y habrá que anunciar más. Disminución, el IVA en 90 días, eso es muy importante para las pymes. Es un estímulo para crear empleo y para hacer inversiones. La eliminación de la ganancia mínima presunta es muy importante para las pymes. Y estoy hablando de las pymes porque son las que generan trabajo. No es que me quede solamente en lo que es importante para las pymes, sino las consecuencias que lo que tiene una decisión importante para los trabajadores. La eliminación, desgravar parte de la ganancia si está destinada a inversión, el crédito promocional. Me parece que eso, no estoy en condiciones de demostrarlo. ¿Saben quién lo va a demostrar? El tiempo. Sí, el tiempo sí. A ver, no, es que interpretan el diálogo de una manera diferente. A ver. El diálogo es otra cosa. El diálogo es sentar a todos los actores de la Argentina, a todos los que tienen un pedacito que ver o un pedacito de responsabilidad. De poder, sí. Y darse cuenta de que de ese encuentro, esto que yo creo que es la verdad, es lo que decía esto que yo Alfonsín. creo que es la verdad, no era la verdad. Sí. La verdad está acá. Yo creo que con la economía debería pasar lo mismo. Claro. Ahora, perdón, Santiago. Hay que, la verdad los felicito, Sánchez, porque Gracias. 2 logros de Cambiemos. ¿Cuál? 2 logros. El primero que terminó con los ñoquis. Hoy fueron a laburar Massa y Carrió, fueron a la sesión, cosa que no sucede a menudo. Eso es importante. Y lo segundo es que logró unir a los argentinos. Qué guarango. Todas las centrales... Si ese es el argumento, todas estás las centrales obreras unidas, todos los gremios docentes unidos, cosa que hacía mucho no sucedía. Todos en contra de este gobierno. Los judiciales. Hoy una marcha histórica
en defensa de la educación pública, pero histórica. Pasó ampliamente, superó las expectativas absolutamente de todos y en este momento intentando reprimir a los estudiantes y a los docentes, no docentes, a todo el personal, intentando ahora están luchando a palazo limpio con la policía para salir de una situación bastante incómoda. Hay un rector ahí de la Universidad de Filosofía que están también luchando, una situación bastante incómoda, lo que está viendo y la tensión en esta capital federal respecto a la educación. Todos unidos en contra de este gobierno. Eso sí. ¿Peligra el gobierno? Yo no creo que... A ver, ¿quiere decir que peligra el gobierno de Macri? Estás hablando de que el gobierno está débil, está a punta de una crisis. Dije que están todos unidos. Hablas como si fuera una crisis terminal. No sé si terminal, pero hay una crisis importante que se está intentando Quiero agregar una maquillar. cosa. El gobierno de Macri comete errores y creo que, y yo lo dije acá muchas veces, el diálogo político, el pacto social o el pacto político es una necesidad o era una necesidad y lo que nunca lo quiso hacer porque para Macri y para Marcos Peña llamar a un diálogo, una mesa de consenso es reconocer o, digamos, hablar de que hay una crisis. Es decir, blanquear una crisis. En campaña ellos, concertación. Entonces, claro, pero digamos, primero que no creen en los mecanismos, en la efectividad de los mecanismos. Y en segundo lugar, creen que eso es reconocer una crisis. Creo que es un error, ¿eh? Totalmente. Ahora, de todas maneras, que... quiero decirte algo. Es muy posible que después de ver esta situación, sin decir que va a recalcular, Macri empiece a recalcular. Va a empezar a dar señales de tratar de hablar. Sí, en el Congreso la semana que viene va a haber algo de esto. Lo que le decía Fernando, no creen en la concertación porque no solo eso es creer que hay una crisis, creen que es debilidad. Y lo que ha sucedido, yo comparto lo que dice Ricardo respecto de las inversiones, etcétera, etcétera, pero ¿sabe qué? Se anunciaron casi a regañadientes cuando la crisis social estaba instalada. Digamos, la velocidad de tarifas, aumento de precios, de evaluación necesarias, después lo discutimos, no vinieron de la mano de un proyecto de hacer este acuerdo social, que la verdad que fue un papelón. A Mauricio Macri, cierro con esto, Ricardo. Perdón. Digo, la verdad que fue un papelón, exponerlo a Mauricio Macri un papel sin membrete y a unos sindicalistas que se le pararon y no fueron a la reunión. Entonces yo digo, me parece que el gobierno, yo comparto, no tiene una mirada social de lo que está pasando. Tiene una buena intención, pero no quiere consensuar porque se siente débil. Marcos Peña dice, si llamamos a todos, somos débiles. Vamos a creer que somos Fernando de la Rúa. Yo no coincido, Luis, y te digo por qué, vuelvo a explicar. Me parece que es necesaria la concertación. Lo que nosotros estamos planteando es un acuerdo por el empleo y el trabajo. El problema es que para sentarse a acordar, porque es mucho más fácil, Chiche, y te reconozco que se hizo un trabajo de concertación, es mucho más fácil acordar cuando uno es peronista con el peronismo en una crisis muy profunda. Como la crisis no es profunda, la verdad que lo que tienen que hacer es decir de qué lado del mostrador están. Y te voy a decir por qué, Santiago. Un segundo. Sí, cómo no. Caló, secretario general de la CGT, ante los mismos indicadores en el 2014 no abrió la boca. No abrió la boca. Y ahora te llena la Plaza de Mayo. Ante la misma situación, no tenían presentado un proyecto de ganancia. Uno. La tercera. Sí, Chiche. No, yo quiero explicarle a él que a lo mejor era muy joven cuando esto sucedió. No, yo trabajaba en el Congreso, Chiche. Me comí los cascotazos. Que gracias al papá de él. Gracias al papá. Yo vi esa crisis de adentro. Gracias al papá de él. Y la colaboración que prestó el radicalismo, se pudo armar realmente una mesa de concertación donde también estaba el Frepaso. También. Juanpi trabajaba, no me acuerdo en qué cargo. Pero hubo voluntad, porque la crisis era importante. Este gobierno dice reiteradamente en qué situación encontró al país. Y yo comparto. A lo mejor no dice todo lo que tendría que decir. Pero para eso hay que solucionarlo verdaderamente con vocación de diálogo. Y hay que hacer un gran reconocimiento al doctor Ricardo Alfonsín y al doctor Raúl Alfonsín, ni hablar, por lo que sucedió en aquel momento. Que no fue por el peronismo, fue porque todos se dieron cuenta de que tenían que poner el hombro. Chiche, pero el escenario un minuto, sí, Roberto, sí. No, yo quisiera volver un poco a lo que pasó en el Congreso. Coincido con la importancia de generar una mesa de diálogo amplia, quizás repitiendo algunas características del pasado. Pero lo que pasó en el Congreso fue interesante. Se te puso fin a la escribanía que pretendió el Frente para la Victoria. Y por otro lado, el Frente Renovador no se quebró. Daer bajó por circunstancias que hacen más a otros aspectos de su representatividad gremial
que a la problemática del Frente Renovador. Y lo que dijo Sergio no es un busca de protagonismo. Ha venido diciéndolo durante la campaña. Lo que decimos es que básicamente la ley que sale del Senado es una ley incompleta. Trata un problema y lo trata mal. Ahora, no trata a las pymes y María, otras cuestiones. ahora hay que trabajar, porque en la Cámara nadie tiene nada ganado. Ahora hay que ir a Hay que ver buscar, qué pasa ¿no? la semana que viene. Lo La que pasa voluntad, es que sí. Mauricio Macri, digamos, él plantea claramente que esto es una ley que para él ahuyenta inversiones y lo que ha planteado es que es una pulseada de poder, no Claro. me van a torcer el brazo. El ejemplo que él usa cuando se sienta con los sindicalistas en privado es, él dice, es como cuando yo era presidente de Boca y me querían imponer a Maradona de técnico. Y eso un poco muestra cómo está concibiendo esta discusión. Y por eso el veto, por eso dicen, vayan hasta el final que yo lo voy a vetar, porque se transformó para el gobierno Macri en una cuestión de ¿Y autoridad. qué puede llegar a pasar si llegamos a esa instancia? Y lo que pasa es que ahí va bien el paro, o sea, porque el gran problema es que si pasa a ser una pulseada de poder, el Congreso sanciona la ley, Mauricio Macri veta, aunque sea parcialmente, se introducen los cambios del Frente Renovador, lo que prometió en las 5 centrales sindicales es que detrás de eso viene el paro. Entonces un poco el peligro también es generar esa unidad del peronismo, que cuando se junta tiene mayorías en el Congreso. Es que Sí, lo que porque pasa es que un poco en broma, Jorge Asís plantea todas las noches en este mismo canal que este es el tercer gobierno radical, hablando del gobierno de Cambiemos y comparando a Alfonsín y de la Rúa. No sé qué les pasa a ustedes, pero cuando yo lo veo a Ricardo Alfonsín tan parecido a su papá, por Alfonsín siento como una emoción democrática. Vuelvo a la figura de su padre, tan poderoso. Igual agarrate porque ahora viene el sablazo. La pregunta es, alguna vez en una frase muy conocida, Alfonsín con de la Rúa al lado dijo, el radicalismo tiene que prepararse para perder elecciones o perder convicciones. Yo prefiero perder elecciones a perder convicciones. Recién Alfonsín habló del gobierno en primera persona. Usted está gobernando, se siente gobernando, con una fuerza de derecha o de centro derecha en la Argentina. ¿Piensa a veces qué diría su padre si su padre estuviera... Yo le voy a decir una cosa, Carlos. Yo creo que la conducta de cualquier persona puede ser juzgada moralmente en la medida en que esa persona actúe con libertad. Moralmente no, políticamente. Pero perdón, estoy haciendo una introducción para que se entienda mejor lo que voy a decir ahora. Me parece que algo parecido pasa con la ideología. Creo que se puede decir que un gobierno es de tal ideología o otra ideología en la medida que actúe con libertad. Creo que lo que se ha hecho hasta ahora lo hubiera hecho cualquier gobierno, porque los márgenes de acción, la capacidad de maniobra, la libertad era bastante escasa debido a la difícil situación que el propio gobierno, yo no creo que el gobierno nunca hubiera dicho que no había crisis, fue una de las caballitos de campaña. El propio gobierno dijo que era una crisis más grave, por eso digo que tenía que haber convocado. Pero además quiero decir otra cosa, Cambiemos. Nosotros contribuimos para que Cambiemos llegara al poder. Y a mí no me corran por izquierda, no me refiero a usted. Contribuimos y yo voy a tratar de que ese gobierno no vaya para el lado que usted dice. Voy a hacer todo lo que pueda. Además... El lado que yo digo es la derecha. Sí, sí, sí. Por la izquierda. Bueno, eso vamos a discutirlo, pero yo voy a tratar, como miembro de Cambiemos, Cambiemos reúne fuerzas que piensan diferente y no piensan diferente con relación a lo que pasó en el siglo XIX. Piensan diferente con relación a lo que hay que hacer en la Argentina hacia adelante. Claro. Y además, pero además digo, Sí, por favor. además me parece que no existen muchas chances, perdón Santiago, Sí. de que ocurra lo que usted dice, Carlos. En primer lugar, porque nosotros somos un bloque importante. Sin el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, muchísimas leyes no se podrían implementar. Y tampoco tiene mayoría Cambiemos en diputados. Salvo que usted crea que todos son de derecha en el Parlamento, puede ocurrir eso. Bueno, A ver, por favor. la rotonda. Sí, Carolina. Yo creo, vuelvo a lo mismo, acá hubo un déficit de comunicación, primero de plantear la crisis y después de atajar qué era lo que le venía en el Congreso. Es decir, falta de timing y una reacción tardía. Veremos cómo se puede salir. Sí, Yo no creo que sea un problema, discúlpame, ¿no? de comunicación. Digo, porque el gobierno tiene una situación y ha tomado medidas en un sentido claramente. Tenemos a los universitarios en la calle, una manifestación histórica, como decía Diego, y el doctor Alfonsín estaba hablando de tiempo. El punto es, ese tiempo es imposible de medir, Ricardo. ¿Y qué se hace con aquellos que lo están sufriendo hoy? ¿Qué solución se le da? Porque la política pareciera chiquitita, en el sentido de ver si bajamos o no bajamos, si gana más, gana el otro. Y está la gente. Me Es muy preocupa la gente que fácil está en la prometer ¿Puedo empleo. contestarle? ¿Puedo contestarle? Voy a decir una cosa. Y que me llama la atención que la prensa que sentía afinidad con el anterior gobierno no lo haya dicho antes. ¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que tratar de que el esfuerzo sea equitativo. Una de las razones por la que todavía tiene acompañamiento Cambiemos, son dos las razones. Una, que
piensa que el esfuerzo va a ser equitativo y hay que dar más señales en este sentido. Y la otra, que no cree que el gobierno vaya a gobernarse a partir de las filosofías conocidas como la mano invisible del mercado. El gobierno no cree, la sociedad no cree que con eso va a haber solución futura para los argentinos. Ahora, pero digo esto, perdóname Santiago, esto es importante. Cuando me refiero a que el esfuerzo sea equitativo, ¿ustedes saben cómo entonces le paga el barril de petróleo a las petroleras en Argentina? Desde el gobierno anterior. Y yo le reprocho a mi gobierno, a este gobierno que no cambie ese régimen. ¿Saben cuánto se les paga? Se le pagaba el barril de petróleo. $70. Casi el doble de lo que valía. Casi el doble de lo que vale al mercado internacional. ¿Saben cuánto estamos pagando los argentinos? ¿Saben cuánto estamos pagando los argentinos a las petroleras? 5.000 millones de dólares por año. ¿Quién dice algo sobre esto? Yo sí reclamo que se cambie el régimen que aplicaba el anterior gobierno progresista, que le daba a las empresas mucho más de lo que el mercado decía que había que dar. Que está pida por Aranguren. No, una cosa que no quería dejar pasar. Aranguren está en por favor. El reclamo de la comunidad universitaria, sobre todo. El conflicto no es de toda la educación, porque la paritaria docente se cerró, pero sí de la CONADU, la CONADU histórica, todos los docentes universitarios. Es un tema muy dramático para los que además afecta no solamente las universidades, sino los colegios que dependen de las universidades. El Buenos Aires, el Pellegrini, además hay una treintena de escuelas públicas que dependen de la universidad en todo el país, hay amparos, te digo que han tenido más días de paro que más días de clase. Así es. Hay un problema estructural heredado, que es una paritaria que estaba cerrada hasta el mes de junio, a eso se sumó la altísima inflación de estos meses, eso complicó muchísimo la discusión y la verdad que es una situación muy dramática por lo que están estableciendo, los chicos no están pudiendo arrancar el año, literal. Pero es bueno aclarar esto que está haciendo María, digamos. A mí me parece, en alusión a lo que decía Fernando, que el gobierno pecó de hasta una cierta ingenuidad. El reclamo universitario, que por primera vez en la historia es apoyado por los rectores de las universidades. Hoy Barbieri de la UBA apoyó a los docentes, Floriani de Rosario, nace de un presupuesto que votó el Frente para la Victoria. Claro. O sea, la verdad que yo digo, me gustó la pirotecnia de Diego cuando decía, lograron unir a los gremios. Es cierto, pero nobleza obliga. Gracias, Cristina. Que ganen lo que ganen los docentes universitarios. Es del presupuesto anterior. Este gobierno no supo reaccionar, evidentemente. Y a esto agrego lo otro. Se sorprenden porque el peronismo, cuando era oficialismo, tenía una actitud y ahora tienen otra. Bienvenidos al peronismo. Esto es el peronismo. Yo no me sorprendo, Luis. Tenés razón, pero yo no me sorprendo. Santiago. La segunda cuestión es cierto que hay un problema en las universidades que producto de el presupuesto heredado, pero también es cierto que las clases en la mayor parte de los distritos empezaron a tiempo. En la provincia de Buenos Aires, las clases en la provincia de Buenos Aires empezaron desde hace años. No, dependen de la universidad. María, los colegios que dependen María, de la universidad. empezaron con el calendario escolar. No. En la provincia de Buenos Aires, los los docentes ganaban por debajo de la UBA. del salario mínimo vital y móvil. Pero él está hablando estamos hablando de dos cosas distintas. No universitario. Pero Estoy hay hablando muchos de la colegios que educación dependen de la primaria y universidad. secundaria. Hay La muchos marcha- colegios que Estoy dependen de la reconociendo el universidad. conflicto universitario, así como estoy reconociendo el conflicto universitario, lo que estoy diciendo es, Cambiemos no hizo nada. Cambiemos logró desde hace muchos años que por primera vez en un distrito, Chiche lo puede decir, como la provincia de Buenos Aires, empiecen las clases primaria y secundaria a tiempo. Es más, los docentes en la provincia de Buenos Aires, los docentes no me van a dejar mentir, ganaban por debajo del mínimo vital y ¿Qué piensan móvil. hacer con la política universitaria? Perdón, ante una marcha tan masiva, está bueno que un referente de Cambiemos le responda a esa multitud que hoy fue Digo, no fueron en vano, no se concentró tanta gente. Hay un nadie reclamo va en que es vano, ningún real, un reclamo es en ajuste. vano. Digo, ¿cómo piensan responder a la política universitaria a los reclamos del día de hoy? ¿Cuál En es primer lugar, creo que en algo ya respondieron, porque le asignaron 500 millones. Para pagar la luz. En segundo lugar, creo que se tiene que sentar el ministro de Educación, sobre todo el responsable de política universitaria, para saber efectivamente cuáles son los reclamos válidos y que hay que atender. Y en segundo lugar, yo les voy a contar algo, se crearon 30 y pico universidades con el mismo presupuesto. Ese es el problema. Sembraron universidades por todos lados. ¿Qué es esto, tantas universidades? Es malo crear No, me universidades. encantan las universidades, No pero a las tiene universidades hay que plata. ponerles plata y calidad. Por ahí no le pueden poner Porque plata si y no, a calidad. los chicos que les estás dando acceso y cercanía, lo que les estás dando es una mala educación universitaria. dispuestos a darle ¿Sabes más qué? Yo calidad. quiero que le den la misma educación que tuvimos vos y yo. Santiago. Bueno, En realidad el gobierno Porque de universidad pública. Cambiemos está haciéndose cargo, como hubiera pasado a Scioli, de la herencia que reciben.
para mí uno de los errores, y yo se los preguntaba los primeros días, es por qué no explicitan con claridad todo lo que han recibido. Porque si lo hubieran explicitado quizás en una mesa de diálogo, hoy sería más difícil que el peronismo se embandere reclamando. El problema de empleo viene de 4 años y vamos para el 5º. ¿Cómo lo suplía el gobierno de Cristina? En realidad, gran parte con el Estado, en realidad tirando plata al mercado y dándola a través de distintos subsidios, pero eso se iba a acabar en algún momento. El problema es que vamos a empezar a tener un montón, como bien dijo Luis, el problema de los docentes universitarios es del presupuesto en ejecución que dejó el gobierno de Cristina. Entonces yo creo realmente que el gobierno de Cambiemos debiera, o el gobierno, ya no es el gobierno de Cambiemos, debiera ser mucho más claro de cuáles son los costos que vamos a seguir pagando de acá a fin de año, porque la herencia no se va a evaporar por 4 o 5 meses del gobierno. Sí, Jorge, sí. Lo que ha provocado el conflicto entre el gobierno de Macri y el peronismo, incluyendo gobernadores justicialistas, sindicalismo, 2/3 del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, encabezado por el senador Miguel Pichetto, no ha sido la cuestión de la desocupación. El punto de rupturas ocurrió en el mes pasado, en el mes de abril, cuando el pico inflacionario alcanzó 7% mensual, mes sobre mes. Esto en condiciones de recesión económica, como es la que experimenta la economía argentina en el momento actual. Esto es lo que ha provocado, ha sido el punto de inflexión que ha provocado esta situación de conflicto. Lo que está en juego acá no es ni el desempleo ni la gobernabilidad. Lo que está en juego acá es la tasa de inflación en condiciones de recesión económica. Vamos al próximo tema que tiene que ver con las declaraciones que hizo al programa de Desayuno Americano, ustedes, con Pamela, a la mañana aquí en América, Margarita Barrientos. Escuchen lo que dice con respecto al Papa. El Papa, obviamente, en los últimos días en boca de todos porque va a recibir nada más y nada menos que a Eve de Bonafini.